Hola a todos. Para mis cursos especiales, tanto presenciales como online, utilizo una herramienta con la que estoy muy contento y que utilizo desde hace bastante tiempo. Se llama Genially. Bueno, pues lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. Yo ya tengo preparado el material en una pestaña que he abierto antes de iniciar esta sesión en Zoom. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y ya tengo aquí para compartir este material. En el curso, por ejemplo, de literatura y cine, de la literatura al cine, en este segundo cuatrimestre trabajamos Benito Pérez Galdós. Es un pequeño homenaje mío a la figura de Galdós y su gran novela Fortunata y Jacinta. En este sentido, he preparado este material con Genially, que me sirve, como os decía, para las clases presenciales y ahora también para las clases que voy a dar en la online. Por ejemplo, tenemos aquí he recogido en esta primera pantalla una cita de Benito Pérez Galdós a propósito de la novela. Aquí, por ejemplo, si pinchamos, todos estos son elementos interactivos. Si pinchamos en cada uno de ellos, vamos a tener algo sobre la biografía. Bueno, los alumnos pueden hacerlo. La biblioteca virtual, tenemos un enlace a la biblioteca virtual Cervantes con un montón de cosas, de vídeos, de estudios, de catálogos, etcétera, etcétera. También he incluido un vídeo súper interesante sobre la exposición que se ha celebrado en la Biblioteca Nacional sobre Galdós. Aquí tenemos el vídeo de Televisión Española. El relato expositivo es muy ambicioso porque lo que pretende es mostrar todas las facetas. Vale. Eh, También he incluido un vídeo sobre la vida Después, de Benito la Pérez madrugada del 4 Galdós. de enero de 1920, murió a los 76 años en Madrid. Son vídeos, bueno, en general relativamente cortos. Este es un poco más amplio, que los alumnos también pueden ver en casa eh, previamente, antes de la sesión. ¿Qué más cosas? Como trabajamos también en paralelo, porque el curso se llama De la literatura al cine, la transcripción cinematográfica, aquí les he incluido un enlace a la serie de televisión española basada en Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós. Podemos avanzar. Y aquí he realizado una serie de esquemas, de cuadros, sobre el realismo y el naturalismo y el contexto sociohistórico para que vean un poco qué pasaba en esas mismas fechas en España, en la literatura española y en la literatura universal, sobre todo la literatura, la gran literatura francesa y rusa de la época, ¿no? Eh, pues eso continúa. Veis las fechas, los acontecimientos en España, por ejemplo, 1873, proclamación de la Primera República Española, los episodios nacionales, más tarde Doña Perfecta, más o menos en la misma época, solamente los separa un año de Ana Karenina, de León Tolstoy. Pues lo mismo, en este caso, por ejemplo, 83, la cuestión palpitante de su gran amiga Pardo Bazán, etcétera, etcétera, etcétera. Después, unos cuantos elementos fundamentales sobre realismo y naturalismo, sus características, las características de la literatura. La aspiración, observación, etcétera, etcétera.
Aquí he recogido una serie de notas sobre el realismo de diferentes autores de la misma época. Como podéis ver, al tratarse de un público francés, he reservado amplio espacio a las figuras francesas de la época, Balzac, Baudelaire o Proudhon. Y aquí, por ejemplo, en estos elementos interactivos, que ellos ven que se tratan de textos, saben, porque ya lo hemos comentado, podemos ver estas notas interesantísimas. ¿Veis? Se abre una ventana y en cada una de ellas lo que comentaban sobre el realismo, esas figuras, grandes figuras de la época, literatos o filósofos, como es el caso de Proudhon. Algo sobre los episodios nacionales. He ideado aquí una presentación que les sirva, ¿no? Para hacerse una idea general de las 5 series de los episodios nacionales, y aquí he agregado una información que me parecía interesante que la conocieran. También un esquema diferente, intento que cada uno sea diferente para que no aburra. Diferentes etapas en la narrativa de Galdós. La prerrealista, naturalista, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las novelas de la época de plenitud realista, la de Sereda, El amigo manso, etcétera, etcétera, he recogido una serie de características comunes, lo mismo en el caso de la novela simbólica. Después, pues una serie de documentos visuales. He encontrado algo súper interesante en La aventura de saber y también en Saber y ganar, porque Saber y ganar también ha organizado concursos, por ejemplo, sobre Galdós y aquí, por ejemplo, les he mencionado el vídeo a partir del minuto 18, ¿no? Pueden acceder directamente a estos vídeos en Aventura del Saber, por ejemplo, o en Saber y Ganar, y pueden ver el vídeo, etcétera, etcétera. Pues de momento nada más. Muchas gracias.